Hola, ¿qué tal amigos de Lo que la gente pregunta? ¿Cuál es la situación política del país? Este continúa siendo nuestro tema durante la presente semana. Hoy desde la perspectiva del partido Primero Justicia, en voz de su secretario general Tomás Guanipa. Ellos han estado en contra de lo que a principio de año se denominó la salida, porque su propuesta es distinta, precisamente para conversar acerca de cuál es su visión de país y lo que estamos viviendo actualmente. Invitamos a Tomás Guanipa. Gracias, Tomás, por acompañarnos. Un ¿Cómo placer. ve, Primero Justicia, cómo ves, Tomás Guanipa, a la Venezuela de hoy, en las circunstancias sociales, económicas y políticas? Yo creo que en una sola palabra se puede definir lo que hoy es Venezuela, es un gran caos, un caos en el cual el venezolano común ve cómo su vida está absolutamente deteriorada, cómo el gobierno ha hecho de su vida un viacrucis, colas para poder comer, colas para poder comprar lo que se necesita, plata que no alcanza por la inflación, falta de agua, falta de luz, falta de electricidad en las comunidades, pero además una ingobernabilidad que ha hecho que ninguno de los problemas se han resuelto y una crisis institucional que nos hace estar en el momento más difícil que hayamos tenido en los últimos años en la historia del país, producto de un gobierno que ha sido profundamente malo como el de Nicolás Maduro. Creo que el peor que hayamos tenido hasta la historia. Ahora, Tomás, si para Primero Justicia el camino no es la propuesta que se efectuó por parte de organizaciones como Voluntad Popular, Antonio Ledesma, María Corina Machado, a principios de año, denominada la salida, ¿cuál es la vía para superar este caos? Mira, yo creo que este año era un año importantísimo para concentrar la actuación de la unidad democrática en términos de la oposición al gobierno en materia social y en materia económica. Es lo que justamente ha hecho que este gobierno se deteriore y que hoy un 80% del país esté totalmente inconforme frente a lo que está pasando. Nunca antes se había dado ese fenómeno en Venezuela. Al principio de años, el haber propuesto una salida inmediata de Nicolás Maduro y volver a etapas allá superadas en el cual la lucha era gobierno vete ya, versus el gobierno afianzado en su poder, que hacía que la polarización fuera gobierno contra oposición, nos desviaba de las grandes mayorías que lo que estaban esperando es que nosotros habláramos de sus problemas cotidianos. Eso no lo hicimos, no hubo una salida inmediata como la que se prometió, se generó una frustración en un sector de la población muy importante que quiere un cambio en Venezuela y en ese sentido creo que estamos retomando el camino que debemos tomar. ¿Cuál es el camino que yo creo que hace falta? El camino de la explicación a los venezolanos de lo que está pasando, desenmascarar a este gobierno, sobre todo a los sectores que votaron por ellos y que hoy están inconformes, que son mayoritarios, que uno los ve todos los días en las comunidades que hacemos, meternos en los barrios y salir de las cámaras de televisión o de los estudios o de las reuniones en hoteles y entender que podemos construir una fuerza lo suficientemente grande para derribar de forma democrática un gobierno que no lo es. Tenemos en pocos meses la elección de la Asamblea Nacional y para nosotros, tal como lo definió la Mesa de la Unidad por unanimidad, tenemos ese esfuerzo que construirlo desde ya para poder arrasar en ese proceso electoral y tener por primera vez en 16 años una institución que hasta ahora ha estado secuestrada por el gobierno en manos de la oposición. Ahora, pareciera, de las palabras ahorita de Tomás Guanipa y de las que hemos podido leer de diferentes voceros de la oposición o del sector de la oposición que tienes pensamiento similar, que la apuesta está dada hacia la Asamblea Nacional. También podría generar frustración si por cualquier circunstancia coyuntural o lo que sea no se domina en la Asamblea Nacional, porque, y si no eres mayoría en la Asamblea Nacional y si no eres capaz a través de la Asamblea Nacional con la fuerza suficiente de transformar el país, ¿qué? Bueno, lo que pasa es que yo creo que aquí hay que definirle a la gente que aquí no hay salidas mágicas, no hay atajos. Cada vez que se ha promovido un atajo en Venezuela, se han equivocado. Los mismos que promovieron la salida inmediata del gobierno en el mes de febrero son los mismos que nos dijeron que en el año 2005, si nos retiramos del proceso electoral, el gobierno iba a caer. Han pasado 9 años. Son los mismos que promovieron en Plaza Altamira que los militares se salieran de la Fuerza Armada y se fueran a protestar a Plaza Altamira y perdimos todo lo que era un contingente de gente muy importante que tenía que dar una lucha democrática dentro de la Fuerza Armada, o lo que pasó cuando se entregó PDVSA. Es decir, cada vez que hemos tratado de decir hasta aquí llegamos y aquí hay un quiebre, cometemos un error. ¿Cuándo hemos avanzado? Cuando nos hemos unido y cuando hemos promovido a través de la lucha popular enfrentar a este gobierno y poder a través del voto ganar espacios y recuperar espacios y llegar a tener una fuerza tal que logramos que el año pasado casi 1 millón de chavistas votaran por nuestra opción. No hay otra opción que ser una gran mayoría que pueda derrotar a este gobierno. Y yo creo que ahí tenemos una gran oportunidad. El camino más corto y más seguro es controlar la institución más importante del país. Al controlar la institución más importante del país, tú vas a poder lograr muchos cambios y vas a poder generar una dinámica en el país, en el cual puedas hasta hablar de elecciones anticipadas y ahorrarle al país el tiempo que pueda terminar
del mandato de Nicolás Maduro, que yo creo que sería un desastre para los venezolanos. Por tanto, esa estrategia está allí y esa posibilidad de triunfo la tenemos a la vuelta de la esquina. Interpreto bien si concluyo que desde la perspectiva de Tomás Guanipa se puede afirmar que si se gana en la Asamblea Nacional puede conducirse a que termine el gobierno de Nicolás Maduro antes del 2019. Bueno, pero imagínate tú lo que significa que la institución que nombra el Tribunal Supremo de Justicia, que nombra el Consejo Nacional Electoral, que nombra al Contralor, que nombra al Fiscal, que nombra al Poder Moral, que nombra al Defensor del Pueblo, pueda estar en control de la oposición, cosa que nunca ha ocurrido hasta ahora. Hasta ahora este poder legislativo, que ha sido muy inútil para la gente, ha sido muy útil para el gobierno. Fue esta Asamblea Nacional la que le aprobó una ley habilitante de Maduro para que gobernara como le dé la gana. Si nosotros llegamos a la Asamblea Nacional, lo primero que haríamos es lograr una ley de amnistía para liberar a todos los presos políticos, darle un parado al gobierno con la regaladera de petróleo a otros países que tiene que pasar por convenios que aprueba la Asamblea Nacional, frenar la diarrea de créditos adicionales para que unos pocos se enriquezcan y generar cambios institucionales para poder recortar lo que es el tiempo de duración del gobierno en Venezuela, eliminar la reelección indefinida y, por supuesto, ¿por qué no?, de forma democrática promover una nueva elección. Eso es algo importante que tiene que entender la gente. Taima, acaba de mencionar Tomás Guanipa entre el listado de cosas, eliminar la reelección indefinida. Eso solamente hasta un cambio de la Constitución. Exactamente. ¿Cómo harían en ese caso? Es una reforma de la Constitución que nosotros podemos promover desde la Asamblea Nacional y con una consulta al pueblo venezolano y controlando, además empezando a generar un cambio en las instituciones venezolanas que sean inmediatos, que no estemos hablando de esperar meses ni años. La dinámica del país va a cambiar. Solo imagínate tú lo que significa a 2/3 partes de la Asamblea Nacional en manos de la oposición, lo que significa ese descalabro para un gobierno que solo se sostiene por controlar todo el poder. Ahora, Tomás, veamos un poquito la experiencia para ver lo que puede ser, para inyectarlo a lo que puede ser el futuro. Si antes del año que falta para renovar las autoridades o los diputados en la Asamblea Nacional, esta Asamblea designa magistrados, son por 12 años, designa fiscal, designa contralor, designa defensor del pueblo, designa las diferentes ramas del poder público, independientemente que lleguen con toda esa voluntad. Si quieren decir, bueno, esto fue nulo y volverlo a hacer, probablemente vaya un recurso ante la Sala Constitucional y demás que con, entre comillas, la legitimidad de haber sido recién designado, va a decir, eso no procede. O sea, habría un choque de poderes que en la práctica quizás pudiéramos pensar que no haría válida la intención. En términos del Tribunal Supremo de Justicia se están sustituyendo hasta ahora 11 o 12 magistrados porque perdió la vida uno en estos días. No son todos los magistrados los que se están sustituyendo y en el caso del Consejo Nacional Electoral son 3 magistrados que están en este momento siendo sustituidos. No es el poder como tal, que es en ese caso lo que nosotros hemos pedido que sea renovado. En todo caso es una absoluta violación a la Constitución cuando tú estás poniendo en los comités de postulaciones, como ha sido el intento del gobierno nacional a través de la mayoría oficialista, a puros militantes del PSUV, porque eso va en contra de lo que la Constitución dice. Y por supuesto que en la medida en que eso siga ocurriendo, nosotros vamos a tener oportunidad, controlando la Asamblea Nacional, de generar cambios inmediatos en el país. Es que yo creo que al final nosotros lo que tenemos que entender es que la posibilidad de derribar democráticamente un gobierno que quiere derribar a los venezolanos es justamente a través de la posibilidad del voto y del rescate de las instituciones. Ahí yo creo que está el gran objetivo que nosotros debemos tener y ese gran objetivo lo podemos lograr con una gran mayoría electoral. Algunos dicen que eso es comeflorismo, pero ocurrió en Chile, en la Chile de Pinochet, ocurrió en la Nicaragua comunista de los sandinistas cuando estaba Daniel Ortega y ha ocurrido en muchos de los gobiernos autoritarios. El problema es cómo logramos nosotros sumar a nuestra causa a todos los que fueron chavistas y hoy están descontentos, que es lo que estamos haciendo, por ejemplo, en Primero Justicia. Ahora, hablando de este aspecto en particular, Diosdado Cabello dice, bueno, ustedes no se ponen de acuerdo, no nos hacen caso, no van en nuestra línea, que sea el TCJ el que designe el comité de postulaciones. Quizás sea de facto, pero lo hacen. A Richard Mardo lo sacaron y no hubo más allá de una que otra voz levantada, eso no se debe hacer, hechos que impidieran eso. A María Corina Machado, inconstitucionalmente, le quitan el curul de la Asamblea Nacional y no hay una fuerza de opositora, una unidad que diga, eso no se hace. Entonces, cuando tú empiezas a sumar ejemplos,
cómo hacerlo efectivo, porque quién dice que en el futuro no te van a volver a aplicar la misma y te quedaste ahí. Lo hicimos en su momento la unidad alzó su voz, pero yo creo que es importante entender que aquí este momento político que estamos viviendo es para hablarle a la gente que está pasando necesidades. Yo, que he recorrido el país entero en los últimos meses, que he dedicado este año a recorrer el país aún más que lo hacíamos cuando estábamos en campaña, lo que me he dado cuenta es que hay una gran frustración en el venezolano y que el venezolano está esperando de nosotros que no estemos hablando de la mecánica política, sino del problema de la gente. Ahora, ¿quién le quitó la inmunidad a Richard Mardo? Esta Asamblea Nacional. ¿Cómo pudiera eso ocurrir con una Asamblea Nacional con una mayoría absoluta de parte nuestra? Eso no volvería a ocurrir. Okay, pero, no pudiera volver a ocurrir. Pero fue avalado por la Sala Constitucional. Pero claro, pero después de la solicitud de la Asamblea Nacional. Después de la solicitud de la Asamblea Nacional, igual que pasó con María Aranguren. Tendría que esta Asamblea Nacional, esa nueva Asamblea Nacional, dedicarse a esos temas. Y no nos vamos a dedicar a esos temas. Nos vamos a dedicar a esos temas a ponerle un muro de contención a la intención hegemónica de este gobierno. Y por supuesto que eso va a generar un cambio muy importante en el país. Ha sido reiterado Tomás Guanipa en señalar de que hay que conectarse con las necesidades de la sociedad, con las necesidades del pueblo y hacerlo entrar en conciencia. Desde mi punto de vista, yo creo que la gente está muy consciente de lo que está pasando. Apoyando o criticando, aprobando o desaprobando lo que fue el mecanismo de la salida, yo creo que lo rescatable de la salida es que en algún sector de la sociedad se sintió alguien está haciendo algo, ¿ok? Y incluso cuando uno lee las palabras de Enrique Capriles Radonsky analizando la situación del país actualmente, llega la sensación de que uno siente que esto no aguanta más. O sea, esto no se sabe si puede llegar a diciembre del año que viene a la elección de la Asamblea Nacional y mucho menos al 2019. ¿Cómo pasar de ese análisis, de esa concientización de la sociedad, que para mí ya lo está, a lo pragmático y que se vea reflejado en calidad de vida? Bueno, mira, yo creo que es un tema muy, muy importante lo que tú acabas de decir. Un sector de la población sintió algo se está haciendo. Ese sector de la población es un sector de la población que con sobradas razones está obstinado de vivir lo que está viviendo Venezuela y que quiere un cambio inmediato. Y cuando tú le planteas y lo enamoras diciendo, aquí puede haber un cambio inmediato, si tú sales a la calle, ocurre lo que ocurrió, que al final la gente se siente frustrada. Pero hay otra mitad de la población del país que no está conectada con esa visión, que lo que está es sufriendo todos los días lo que está pasando, pero que tiene cierta conexión emotiva o emocional con lo que fue el gobierno de Hugo Chávez. Esa gente ha pasado este año viendo cómo su calidad de vida se deteriora aún más y teniendo como una reacción frente al gobierno. ¿Cuál es el reto de quienes estamos de este lado? Traernos a toda esa gente hasta acá y sumarla a nuestra voluntad, a lo que significa nuestro esfuerzo por lograr un país distinto. ¿Cómo? Con propuestas concretas. ¿Cómo haríamos nosotros, por ejemplo, para que en los anaqueles de los supermercados haya la alimentación necesaria? ¿Cómo harían? Lo primero es lo que hemos promovido en la Asamblea Nacional y lo han querido discutir, una ley de producción nacional, donde se deja de comprar afuera lo que se necesita dentro, pero se empieza a invertir los recursos en promover la producción nacional. ¿Y cómo se hace eso si tienes una amenaza de expropiación constante? Bueno, por eso, cuando el gobierno empieza a expropiar y se mantiene expropiando totalmente todo lo que se consigue, pasa lo que pasó, por ejemplo, en Pueblo Llano, allá en Mérida, primer municipio productor de papa, expropian Agroisleña, la convierten en agropatria, hoy es agronada y resulta que el pequeño productor dejó de producir. ¿Por qué? Porque esa era la empresa que le daba los implementos químicos, las cuestiones químicas, pero además lo financiaba. Y al terminar eso, pues la gente deja de poder producir. Una ley de producción nacional que respete la producción privada puede cambiar radicalmente eso. Y en eso se trata esto que estamos haciendo, convencer al venezolano que creyó en Chávez que con nosotros hay un camino mejor. Ahora, Tomás, ¿cómo se combinan las dos propuestas? La propuesta de la salida, o sea, la propuesta mira, ya no podemos seguir en esta situación, tenemos que hacer algo para que el país cambie bajo la gestión de quien sea, con la propuesta de enamorar a la gente, de convencer, de decir, mira, este país se puede enrumbar de tal mecanismo. ¿Cómo se puede coordinar esfuerzos para que ambas sean válidas? Yo creo que ese es el gran reto. Y yo creo que el reconocimiento en privado que hacen quienes promovieron la salida, de que no fue una cuestión exitosa, que no trajo consigo los objetivos que ellos esperaban, yo creo que ya es un reconocimiento importante para una rectificación. Que también estén de acuerdo que la lucha tiene que ser de base popular, creo que es importante, pero tiene que hacerse. Y que luego se haya firmado un documento de forma unánime en el cual todos hacemos de la lucha social, de la protesta que tiene que ver con la gente, con el que no tiene gas, con el que no tiene agua,
además de la Asamblea Nacional como el gran objetivo para cristalizar un voto castigo contra el gobierno y lograr una gran mayoría, que todos hayamos votado eso es un avance. Que hayamos seleccionado a Chuo Torrealba, que tiene un perfil muy popular, que ayuda mucho en términos de lo que significa esa conexión que queremos tener con el que tiene problemas, y que lo hayamos hecho en principio con la abstención o el voto negativo de 2 partidos que promovían también la salida, y que después en la noche hayan rectificado y decir, no, nosotros nos sumamos a esa decisión. ¿Qué partido? Voluntad Popular y Proyecto Venezuela. Creo que esos son ejemplos positivos. Ahora, tenemos obligatoriamente que entender que las agendas paralelas, lo que nos separa, le hace bien al gobierno y le hace mal a la unidad y a la posibilidad de salir de este gobierno. Entonces, en la medida que nos mantengamos unidos, en esa medida vamos a ser mucho más coherentes y la gente nos va a ver como una opción que puede sentir que es su opción. Me quedan menos de 5 minutos, vamos rapidito para tratar temas. ¿Se puede caminar y mascar chicle a la vez? Absolutamente. O sea, Primero Justicia está ganado a la idea de trabajar para la Asamblea. Voluntad Popular, por Toda citar la otro unidad, ejemplo, toda la Voluntad unidad. Popular está ganado a la idea de la constituyente. Si se llegara a generar una fuerza que sientan por firmas y demás, que hay gente que quiere la constituyente, ¿se podría trabajar en ambos sentidos o ustedes están apartados de la idea de la constituyente? No, nosotros todos los partidos de la unidad, a excepción de Voluntad Popular, todos los partidos de la unidad, inclusive los que acompañan a María Corina, Proyecto Venezuela, no están de acuerdo con la constituyente. Y no están de acuerdo con la constituyente sencillamente porque lo que hace es desviar la atención del gran objetivo que tenemos, que es la Asamblea Nacional. Rapidito, tienes que recoger firmas. Las firmas te las tienen que dar en un formato del Consejo Nacional Electoral. Entonces tienes que ir primero al Consejo Nacional Electoral, esperar a que ellos le den la gana de darte los formatos. Después de los formatos, llenarlos. Después de llenar toda esa cantidad de firmas, llevarlas al Consejo Nacional Electoral de nuevo para que te las validen. Después de validarlas, son ellos mismos, el Consejo Nacional Electoral, quien te dice cómo van a ser las bases comiciales y cómo vas a elegir eso. En definitiva, estarías llegando a un proceso que puede ser paralelo al de la Asamblea Nacional o posterior al de la Asamblea Nacional. Entonón, o sea, definitivamente ustedes no apoyaron la Asamblea Nacional constituyente en ninguna circunstancia. Desviar la atención de eso es muy grave. Entonces decían por esto, ya conseguimos el 1% de la firma. Bueno, muy bien, resulta que el Consejo Nacional Electoral, como se lo advertimos en reuniones privadas, ya dijo que al no haber buscado el formato oficial, esas firmas son inválidas. Entonces hay que jugar, hay que tener mucho cuidado con no jugar con la esperanza y no frustrar a la gente. Así que yo creo que se mantengan unidos, que se vengan al documento que firmaron. Todos firmamos un documento por la Asamblea Nacional, vamos a darle juntos a poder arrasar en ese proceso. Me quedan 2 inquietudes, también surgidas de las palabras. ¿Apuestan todo a la Asamblea Nacional? No. Y si no se gana la Asamblea Nacional, ¿qué? No, apostamos todo a la lucha de calle, a la lucha social, a la lucha de acumulación de fuerza, de levantar la voz y revelar a un pueblo frente a lo que está pasando de manera democrática y pacífica, a presionar a este gobierno nacional e internacionalmente. La agenda no se agota con la Asamblea Nacional, la agenda ahorita tiene una presión internacional que estamos haciendo con los organismos internacionales para que vean lo que está pasando en Venezuela, para que presionen al gobierno para poder tener nosotros mejores condiciones electorales, para poder obligar a este gobierno a frenar la represión que hoy existe contra todos los dirigentes políticos de este país, como es el caso de Leopoldo López, de Enzo Escarano, de Daniel Ceballos y de muchos otros. Nuestra agenda tiene que ver con una agenda de cómo hacer que el pueblo entienda que solo el pueblo unido puede cambiar esto. Pero siempre hemos creído que la salida, para que sea pacífica, para que sea permanente, para que sea estable y para que traiga progreso, tiene que pasar por el voto y tiene que pasar por la determinación de un pueblo mayoritario. Me quedan menos de 2 minutos. Es público, notorio y comunicacional que PJ tiene roncha con BP y que BP tiene roncha con PJ. ¿Se justifica que estén en la MUD? ¿Considera que sería sano más bien, mira, tú agarras un camino, es una propuesta, o sea, que haya como una decantación, como una sinceración en la MUD y que no esté todo el mundo allí? Bueno, la verdad es que en el documento que se aprobó unánimemente, que todo el mundo votó, también se dice que quien no esté de acuerdo con las políticas de la unidad tiene derecho a apartarse de ella. Eso es una decisión que toma cada partido. Ahora, yo sí quiero decir que las políticas que está desarrollando Primero Justicia están enmarcadas dentro de la unidad. Todos los demás partidos están en lo mismo. Acción Democrática, Movimiento Progresista de Venezuela, Avanzada Progresista, Causa Radical, COPEI, Un Nuevo Tiempo. Todos los partidos estamos unidos en una misma estrategia. Entonces yo creo que la invitación es a la rectificación, a la madurez política en este momento. Le hacemos un grave daño a Venezuela con una discusión absolutamente estéril. Los que dividen, lo que tienen que entender es que solo unidos podemos ganar y que se vengan y se unan a nosotros. Y una última inquietud. ¿Considera Tomás Guanipas con los pies en la tierra que hay posibilidades de salir de este gobierno antes de las elecciones parlamentarias?
Mira, tengo la plena convicción de que se está construyendo una gran mayoría popular y que el momento ideal para que ese cambio se dé en Venezuela y sea de forma definitiva es con el proceso de la Asamblea Nacional. Entonces, por argumento contrario, no hay forma de salir de este gobierno antes de la Asamblea Nacional. Mira, depende de los acontecimientos. Este es un gobierno que todos los días va presionando más al pueblo como para que aquí pueda existir un estallido social. Y esas son cosas que tú no puedes prever, son cosas que pueden ocurrir. Lo que yo sí percibo todos los días en la calle es que la molestia de la gente cada día crece más y el gobierno no tiene idea de la olla de presión en la que se ha convertido Venezuela y serán ellos responsables de cualquier efecto que pueda desencadenar una crisis mucho más grave de la que estemos viviendo. Muchísimas gracias, Tomás Guanipa, secretario general de Primero Justicia, por habernos acompañado, amigos, Gracias. en Lo que la gente pregunta.